Bien, hemos estado observando, por decirlo así, este incierto acontecer evolutivo de la sociedad que se está plasmando en una serie de condiciones, circunstancias, eventos, sucesos, hechos, paradigmas sociales. Y bueno, podríamos continuar expresando una serie de expresiones para tratar de catalogar y referenciar este incierto acontecer evolutivo social. Creo que nos llevaría un extraordinario espacio de tiempo tratar de hacer un abordaje lo más eh, perceptible, cercano y posible a lo que está acaeciendo hoy en día. Hay una barbaridad, diría, hay una cantidad extraordinaria de tópicos que deben de ser abordados, tratados, dilucidados, cuestionados, diría yo también. Ah, por aquellas personas, individuos que pretendemos encontrar un poco de luz en este trágico camino que nos ha correspondido o tocado eh, caminar. He visto con un extraordinario, particular y peculiar asombro unas declaraciones que se suscitaron a través de un sacerdote, predicador, con relación a un tema que creo yo debe de ser profundamente debatido, dilucidado, y es el tema de la sexualidad. Es por ello que vamos a tratar de hacer un abordaje bastante profundo. Nos es imposible escapar de esta vorágine ideológica que actualmente cruza todo el mundo, y no podemos obviar el hecho de que se debe de decir la verdad con relación a este tipo de temas que lamentablemente han sido, diría, abordados de manera equivocada, corrompida, degenerada y abstraída de todo principio correcto de las cosas. Por eso hoy queremos abordar qué es como tema, qué es la sexualidad. Y para hacer este abordaje nos es fundamental primero colocar algunas bases, esclarecer algunos paradigmas ideológicos, dogmáticos, teológicos con relación a este tema. Porque como hemos hecho otros abordajes en otras
en otros temas con relación a este mismo asunto, creemos que es fundamental poner ¿cómo se llama? Columnas que nos permitan soportar la idea eh, que vamos a plantear. Como iglesia nosotros predicamos y creemos que el concepto de sexualidad no viene desde la perspectiva divina. Y eso ya es decir mucho. Porque las actuales ideologías paganas, llámelas paulinas, pedristas, juancistas y demás hierbas, imputan la sexualidad a Dios. Y cada una de estas religiones tienen su perspectiva, su historia, su desarrollo teológico con relación a este tema. Y a todos los demás subtemas que se suscriben a este mismo. Pero ¿es realmente la sexualidad una creación de Dios? Bueno, consideramos nosotros que ese es el debate. Tomamos nosotros como base para nuestro análisis, nuestro cuestionamiento o estudio, lo que en cuanto a este tema se refiere el libro de Génesis. Ya el libro de Génesis en los principios, ya este tema lo hemos abordado de una u otra forma. Tenemos ya claro y establecido que Moisés en los primeros capítulos se auxilió mucho de la tradición oral. Y estamos claros que la tradición oral estaba compuesta por un sinnúmero de relatos. Y el de ese sinnúmero, de esa X cantidad de relatos, tomó los que consideró él debían de formar parte del libro de Génesis. Obvio, como todo relato que no está ajustado a la verdad, pues tiene sus contradicciones, tiene sus fallas y tiene sus errores. De ese también ya hemos hablado en otros temas. Hemos sostenido que cuando Dios comenzó a crear las cosas, Él comenzó poniendo un determinado orden. Obvio no vamos a discutir milenios de historia, porque tenemos una historia mal contada. Entonces no podemos, como dicen, agarrar de esa historia mal contada y pretender hacerla verdad. En eso estamos, creo yo, todos claros. El problema del Génesis es que es un problema que es un libro que comienza a hablar de una historia y en el devenir de los versículos o de lo que se va relatando se va viendo una mano que no tenía nada que estar haciendo ahí. Y esa mano pues
comenzó a degenerar las cosas, que es lo que tenemos, ¿cómo se llama? Es lo que nos ha causado los problemas de hoy en día. Entonces, para poder establecer un punto determinado de este asunto, hay que primero aclarar como que hechos fundamentales. Ya de nosotros es sabido, o nosotros expresamos, o aclaramos, que el término Adán no es un término cierto. Cuando en Génesis 1:26 se le imputan estas palabras a Dios, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, sabemos nosotros que eso no es cierto. Que lo que Dios sí creó es lo que dice el capítulo 2, versículo 7. Entonces el eterno Dios, formó, y dice aquí, al hombre del polvo de la tierra, y sopló su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sabemos que no era hombre, sino que era un ser viviente. ¿Y por qué no era hombre? Porque cuando Dios creó al ser viviente, lo creó sin género, lo creó sin sexo. Pero lamentablemente, Moisés se excede en su relato y se atreve a decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Es otra mentira, no es cierto. Por eso es que tratar este tema es un tema muy complicado, porque lamentablemente la base en la que está sustentado está corroída por los milenios de mentira y engaño. Hemos sostenido que esta mentira llega al extremo de que cuando el Mesías Jesús aparece no se le puede entender porque el ser humano tiene como matriz a, entre comillas, Adán, y no tiene entre comillas al ser viviente, que no tiene género. El que revisa todo lo que Dios creó en el capítulo 1 verá que cuando llega al hombre, como le llaman ahí, que no es hombre sino un ser viviente, no le crea género. Es el único en la creación que no tiene género. Obvio, Moisés le pone género anticipadamente, pero no es cierto. Primero porque Moisés no estuvo en ese tiempo, y segundo porque se agarró o tomó de lo que nosotros decimos la tradición oral. Entonces, esto ha venido a generar el desastre y el desorden que tenemos hoy en día. La sexualidad no nace en la creación para el ser viviente, para el ser viviente. No estamos hablando de nada más. Estamos hablando del ser viviente. Entonces,
A nosotros nos llamó la atención que este sacerdote empezó a decir, pues entendemos nosotros producto del engaño en el que vive, del paganismo, empezó a hablar de que Dios era hombre, que Dios era mujer, que Dios era esto, que Dios era lo otro. Pero entendemos nosotros que él, como es ignorante de la verdad, no ignorante de las escrituras, porque las escrituras están, de la verdad que es distinto. Una persona puede leer las escrituras y sabérselas hasta de memoria, pero va a ser ignorante de la verdad, no de las escrituras, porque las puede hasta recitar, pero esa no es la idea. Entonces cuando yo oí a este señor, este personaje, pude ver en él los milenios de engaño que han sobrevivido hasta el día de hoy. Y por eso él, para supuestamente no quedar mal con nadie, ni con los binarios, ni los no binarios, entonces empieza a decir que Dios es esto, Dios aquello y Dios lo otro. El problema es cuando nosotros no entendemos la base de las cosas y empezamos a proferir mentiras, locuras, engaños, falsedades, producto de la basura que tenemos dentro como conocimiento. Es necesario, vuelvo a repetir, que abordemos este tema que es la sexualidad para que vayamos ubicando las cosas en su contexto. Siempre los estamos invitando a que visiten la página de laultimaiglesia.com, que nos escriban al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com, donde podemos interactuar con ustedes. Vamos a seguir tratando este asunto porque consideramos que no hemos dicho casi nada. Solo hemos tratado de hilvanar algunas ideas con el propósito de hacer un abordaje más profundo y más completo del mismo. De antemano, pues, consideramos que nos va a llevar un tiempo desarrollarlo, pero creemos que nos va a permitir para aclarar un montón de mentiras y engaños en este incierto acontecer de la evolución social en la que nos encontramos hoy en día. Muchas gracias.